Quite Ángel esa cosita. Listo, Bueno, buenas noches, iniciamos. profe. En este momento, profe, a nosotros nos tocó el parte de la investigación, lenguajes. Como vemos en la primera foto, profe, tenemos varios tipos de lenguaje que, en fin, conforman pues como un objetivo en específico, ¿cierto? Bueno, este equipo lo compone el compañero Ángel Gabriel Agudelo Giraldo, Luis Carlos Lescano Agudelo y mi persona José Padilla. Bueno, aquí tenemos una pequeña definición de lenguaje. El lenguaje necesita un medio para transmisión, tanto como el resto de elementos del sistema de comunicación, emisor, receptor. Hay dos tipos de medios. Listo, profe, buenas noches. Yo voy a hablar sobre los medios primarios. El medio primario más común es el habla, que tiene un carácter auditivo vocal. Se genera por medio de una onda sonora que modifica el aire respiratorio a su paso por las cuerdas vocales y por las cavidades de resonancia supraglóticas, boca y nariz. Tras expandirse en las moléculas de aire que rodean a los interlocutores, transmisión irradiada. La onda sonora llega al oído del receptor, donde comienza el proceso de descodificación en el que se incluye la identificación de la situación espacial de la fuente sonora. Por otro lado, en las lenguas de signos, que son también manifestaciones naturales del lenguaje, pues se puede aprender de forma espontánea. El medio del lenguaje tiene un carácter manual visual. El emisor construye su mensaje mediante la posición y el movimiento de las manos en relación con la cara, cuya expresión se codifica lingüísticamente y el resto del cuerpo propio del interlocutor. El receptor utiliza el sistema visual para decodificar el mensaje. Profe, buenas noches. A mí me tocó en medios secundarios. Son métodos que dependen de los primarios. Las sociedades los crearon para que los mensajes perduraran en el tiempo. Es más relevante en la escritura, que se caracteriza por, desde un punto de vista social y cultural, el conocimiento de la escritura ha dotado a sus poseedores de una posición dominante sobre el resto de la sociedad, o de una posición dominante de unas sociedades sobre otras. Desde un punto de vista cognitivo, mientras el lenguaje se adquiere de manera espontánea, la lectoescritura requiere un aprendizaje formal, que posiblemente actúe como desencadenador de un desarrollo específico de ciertas conexiones neurales. Desde el punto de vista lingüístico, la escritura presenta diferencias de registro respecto a la oralidad o la comunicación sin nada, y se caracteriza por una estructura textual determinada. Bueno, profe, aquí sigue lo que es la parte escrita. Más que una definición, profe, yo digo en mis propias palabras que escrito es como plasmar ciertos gráficos, ya sean dar a entender una idea, un mensaje, puede ser a largo plazo o a corto plazo, como podemos dar un ejemplo en los tiempos antiguos, que no habían tanto de estas redes sociales, sino que todo era por carta y una carta podía llegar en meses, ¿cierto? Incluso hasta en años. Entonces, pues como dar una definición con referente pues lo que ya sabemos lo escrito, es como dar mi punto de vista desde lo personal, profe, ¿cierto? Es como plasmar algo para que otra persona lo reciba y perdure, ya sea en la historia o quede un registro de qué aconteció en esa época o qué es lo que quiere dar a entender esa persona. Siga, compañero. Bueno, voy a hablar sobre la comunicación oral. En la adquisición del lenguaje oral
se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto al determinado contexto y espacio temporal. El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla. Lenguaje pictográfico. El lenguaje icónico o pictográfico se vale de signos o imágenes que tienen significado determinado para transmitir un mensaje. El lenguaje pictográfico es el que se expresa a través de las imágenes o símbolos. Puede representar personas o objetos, pero también tiene ideas o mensajes. Bueno, profe, tenemos también aquí la parte del kinestésico. Bueno, esos son como pequeñas facciones que el ser humano hace frente a una conversación. Son aquellos rasgos que para alguna persona pasan visible, pero para otras personas que son un poco más oculares o más visuales, son más fácil detectarla, ya sea un gesto en la boca, en la ceja, en el comportamiento de las manos, la posición de los pies, ¿cierto? Eso también da a entender una comunicación, ya sea que de pronto la conversación se torne algo aburrida o que de pronto el comentario que le está indicando a la persona no le guste o que sencillamente es agradable hablar con esa persona, ¿cierto? Se puede identificar ya sea en la parte facial o corporal en este caso. Siga, compañero. Listo, también tenemos lo que es el nivel fonético. El lenguaje fonético no verbal se refiere a sonidos de uso común que se utilizan para transmitir un mensaje de manera clara y concreta. Y el lenguaje fonético verbal se refiere a los sonidos físicos que intervienen en la articulación del habla humana a través de la lengua o idioma en particular. Conclusión. Los lenguajes son un medio o canal para querer dar a conocer una idea, opinión o transmitir un mensaje, generando una comunicación directa o indirectamente a corto o a largo plazo, utilizando alguna de estas mencionadas. Listo, profe, terminamos la, el tema que nos tocaba y muchas gracias. Muchas gracias por la atención, profe. Gracias, profe.